Adelante. Buenas noches, bienvenidos a una nueva sesión de Café Conciencia. En esta oportunidad estamos con Brian González de Mochileros Astronautas, a quien le agradecemos la paciencia porque tuvimos una serie de inconvenientes técnicos. Gracias a Dios ya resolvimos. Brian es un escritor, astrónomo aficionado. Él ya tiene en su haber dos libros. Uno se llama El Planetarista y el otro es Migrantes a Marte. Si están interesados, pueden visitar su página web donde está la información, o también por Instagram se pueden comunicar con él directamente y pueden adquirir estos libros pues si están fuera de, creo que ahorita Brian está, ¿dónde estás, Brian? ¿En Paraguay? ¿Uruguay? Si no estás Estoy en el norte de Argentina rumbo a Paraguay. uf, bueno, si no están por ahí cerca de Argentina, entonces pueden adquirirlos virtual. El día de hoy vamos a hablar sobre un movimiento, el cual, bueno, la charla tiene por título Precesión y Movimiento Ignorado. Entonces vamos a ver cómo nos va. Vamos a subir después la grabación para que puedan ver esta explicación. Y agradecidos por el tiempo de Brian y todos los que asistan. Muchas gracias. Bueno, gracias entonces por la invitación. Esto era un café que estaba pendiente desde hace unas 3 semanas más o menos, pero por el mismo tema de mis viajes no había podido confirmar una fecha. Necesito que me habilites, por favor, Kevin, para compartir pantalla. ¿Sí? Dale, ya me dices porfa dónde. O sea, me tiene que Debes aparecer tener, como un letrerito, ¿cierto? o no sé si me querés hacer anfitrión otra vez de vuelta y después yo te devuelvo la, la nombramiento, no sé cómo sea. Tengo Sí, a tiempo sí. de hacerla acá. Así de, Habilitar, compartir pantalla. hay una opción que dice Creo permitir que a los ya, invitados. sí, yo creo que ya ¿Ah? hice permitir que los Ahí, participantes compartan pantalla. Listo, ya está. ahí voy entonces a compartir la pantalla. Agradezco, por favor, si pueden apagar los micrófonos que están encendidos. Kevin, también encárgate de eso, gracias. Dale. Eh, Vamos a comenzar entonces con la presentación. Llamo precisamente así, precesión, el movimiento ignorado. ¿Y por qué le puse este título? Porque es algo que, si bien desde el mundo de la astronomía sabemos lo que es la precesión, a nivel, digamos, de la sociedad no es algo que se conozca tanto. Eh, Antes de comenzar, bueno, voy a hablar un poco de mí para los que no me conocen y estén ahí conectándose. Eh, Tal como decía Daniela, soy astrónomo aficionado, planetarista y escritor, divulgador de astronomía y creador de este proyecto llamado Mochileros Astronómicos, el cual me ha permitido viajar como mochilero, enseñando astronomía, llevando un pequeño telescopio en la mochila, entre otras cosas, para recorrer no solamente Sudamérica, sino aquellos lugares donde me abran las puertas alrededor de este planeta. Algo que ahora estoy en Sudamérica, obviamente, así que he logrado recorrer muchísimos lugares, conocer lugares extraordinarios, vivir experiencias maravillosas, y también en cada lugar en el que he viajado, por supuesto, he enseñado astronomía, que es a lo que me dedico inicialmente, ¿no? Divulgar con niños, jóvenes, adolescentes, en escuelas, en planetarios, en observatorios, y esto me ha permitido hacer esta ruta en los últimos 5 años. Y actualmente, bueno, me encuentro en el norte de Argentina, rumbo a Paraguay, que sería mi tercera visita a este país. En toda esta ruta, básicamente, podido, eh, he podido conocer muchísimo de la astronomía, no solamente a nivel profesional, sino también a nivel aficionado, y me he encontrado muchas veces con el tema que voy a conversarles a continuación. Pero, bueno, como también decía Daniela, y aprovechando un poco lo que es esta parte de introductoria, estos son mis dos libros, El Planetarista, que compone todos estos planetarios que visité en mi viaje, y Migrantes a Marte, que es mi primera novela de ciencia ficción. Actualmente estoy trabajando en mi tercer libro, que no les voy a decir cómo se llama, pero ya está bastante avanzado y pretendo publicarlo para el quinto aniversario del proyecto, que va a ser en el mes de octubre. Así que estén atentos ahí en mis redes sociales. En mis redes sociales, justamente, Mochileros Astronómicos en Instagram y Facebook.
Bueno, vamos a hablar de este movimiento que yo considero es, dentro de todo lo que he investigado, el movimiento más importante que tiene la Tierra y el cual ha sido el más ignorado de todos, por eso el título de la presentación, ¿no? Y voy a comenzar básicamente hablando de que en el momento que a nosotros nos enseñan astronomía, o mejor dicho, geografía en las escuelas, es muy común que nos enseñen solo dos movimientos, rotación, traslación. Cuando lo que sabemos de astronomía, estamos involucrados en el área, entramos dentro de lo que es el área de la astronomía, comenzamos entonces a ver que hay otros movimientos como la precesión y la nutación. Pero a ciencia cierta, la Tierra tiene algo así como unos 9 movimientos, pero de estos obviamente tendríamos que tener una nueva charla para hablar de todos los movimientos que tiene la Tierra, que van entre 9 y 15 dependiendo de lo que se quiera medir, ¿no? Por otro lado, aquí vamos entonces con un repaso bastante rápido, bastante simple. Tenemos la rotación, que es este movimiento el cual nos otorga el día y la noche. Es un movimiento al cual estamos bastante acostumbrados, es un movimiento que impacta totalmente dentro de lo que es nuestra vida como humanos, como seres diurnos, que aprovechamos toda esta luz del día para hacer nuestras actividades, un movimiento que sabemos dura 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, pero en lo que se corresponde a lo que sería el día, digamos, la rotación de 360 grados de nuestro planeta, y 24 horas sería básicamente el día siguiente, ¿no? Entonces, ahí podríamos dar una primera información sobre este primer movimiento, pero a continuación voy a hablarles de lo que para mí, Brian González, es el tercer, o mejor dicho, el segundo movimiento en importancia, ¿no? Tenemos rotación, después tenemos traslación y después tenemos la precesión, pero para mí es mucho más importante la precesión que la traslación, y eso lo vamos a entender a continuación. Aquí vemos la traslación, bien sabemos que es el movimiento de 365 días, o lo que corresponde a un año, bisiesto, cuando son 366, y nos impacta especialmente en las estaciones del año, ¿no? Tenemos lo que es las estaciones con la inclinación de nuestro planeta, cumplimos año cada 365 días, a excepción de los que nacen el 29 de febrero, pero ese es el movimiento que también nos enseñan en la escuela. Para poder hablar de este tercer movimiento, también hay que remontarnos un poco, y aquí voy a ir a la historia de nuestro planeta, ¿no? Y en esta historia están muy involucrados los babilonios, que fueron obviamente los primeros que levantaron la mirada al cielo, digamos, según la historia que conocemos de la astronomía. Fueron estos los primeros en hacer tablillas o cálculos de lo que se encontraba ahí en el cielo, y una de esas tablas que dejaron para el estudio de la humanidad fue esta, que le llaman el Mulapi, que es básicamente uno de los primeros mapas del cielo, que según todos los estudios que se le han hecho, corresponden a el seguimiento de un cometa o un asteroide que se estrelló con la Tierra y que podría haber sido la causa de la destrucción de Sodoma y Gomorra, según el relato de la Biblia, ¿no? Esta tablilla tiene una información bastante importante que los arqueoastrónomos y los arqueólogos y todos los que le han puesto un estudio a esta tablilla han demostrado que dentro de la misma se encuentran constelaciones como Orión, las Pléyades y el Triángulo. Para ellos, para los babilonios, este triángulo era nada más y nada menos que para ellos el arado, ¿no? La primera y una de las más importantes constelaciones. En esta tablilla podemos ver, por ejemplo, aquí arriba lo que sería la constelación de Orión, y en este triángulo que está acá serían las Pléyades y el Triángulo. Entonces, ¿por qué menciono a los babilonios? Porque ellos tenían aproximadamente, o digamos, la fecha en la que se data esta tablilla va algo así como a unos 2000 años antes de Cristo. ¿Ya? Fue uno de los primeros registros de astronomía que se han hecho bastante fuertes, y acá podemos, por ejemplo, ver cómo habrían sido sus constelaciones en comparación a cómo lo dibuja Stellarium, ¿no? Esto es una captura del Stellarium, pero observen algo bastante particular,
y es aquí donde quiero que presten muchísima atención porque todo esto lo voy a estar mencionando a lo largo de la charla. Y es que para los babilonios, en el año 2000 antes de Cristo, el punto vernal que en astronomía conocemos, el punto vernal o punto de Aries, se situaba cerca de las Pléyades en aquel entonces. Estamos hablando de que se situaba este famosísimo punto donde se conecta, digamos, la eclíptica, el ecuador y el meridiano, confluyen, convergen, justo muy cerca de las Pléyades para el año 2000 antes de Cristo. Y este punto, obviamente, no se llamaba punto de Aries, ¿no? Se llamaría, en todo caso, equinoccio. El equinoccio, por favor, pido los micrófonos apagados. Gracias. Entonces, tengo un parlante acá bastante fuerte y cuando suena un micrófono me deja sordo. Entonces, este punto, que bien conocemos es el punto del equinoccio, no correspondería al llamado punto de Aries desde la era de los babilonios, ¿no? Ahora, quiero que presten mucha atención a lo que viene a continuación porque tiene muchísima importancia en lo que es la historia de la humanidad. Aristóteles, Platón, por mencionar algunos, porque también están Anaximandro, porque también están Metón de Atenas, Pitágoras, tanto, Eratóstenes de Cirenes y otros grandes filósofos griegos, tomaron muchas de estas informaciones de los babilonios, adoptaron y adaptaron a lo que fue la cultura de la antigua Grecia y las observaciones astronómicas, muchos de los conocimientos de los babilonios. Atención, los babilonios realizaron básicamente los primeros mapas del zodiaco, ¿no? No hablo acá de astrología, hablo de las primeras cartas o interpretaciones de las estrellas que hicieron los babilonios, y los babilonios tenían 3 grupos de constelaciones. Uno de ellos era el grupo del trópico del norte, que se conocía como el trópico de Cáncer, y el grupo del trópico del sur, como el trópico de Capricornio, más las líneas, las que se encontraban sobre el Ecuador. Entonces, esos 3 grupos de constelaciones también permitían dibujar la rueda del zodiaco, que los babilonios tendrían unas 17 o 19 constelaciones, que posteriormente los griegos adaptaron a lo que serían las 12 constelaciones, pero más allá de eso, tomaron en cuenta 2 constelaciones importantes. Fíjense, Aristóteles fue la persona que creó esto que estamos viendo acá, entre comillas, ¿no? Le digo que creó, me refiero a que le empezó a dar forma a esto. Él publicó una obra llamada El Atlas del Cielo o Sobre el Cielo, y otro libro llamado Meteorológicos. En el libro Meteorológicos, Aristóteles nombra los giros del Sol y de los vientos que vienen del norte, y los giros del Sol y de los vientos que vienen del sur. Cuando yo hablo de giros, me refiero a la palabra tropaz. Tropaz quiere decir giro o vuelta, y es ahí donde viene la palabra trópico. Tropaz, trópico. El hecho de que ya existían las constelaciones del zodíaco, por así decirlo, permitía también entender dónde se encontraban los planetas, la luna y el sol, y se sabía que el sol, en el momento del giro o de la tropaz, coincidía con la constelación de Cáncer y posteriormente con la constelación de Capricornio. Entonces, los trópicos de la Tierra, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, básicamente fueron creados por estas personas. Aristóteles, Platón, Anaximandro, él fue uno de los que midió lo que eran los solsticios, los puntos de los solsticios, solsticio de junio, solsticio de diciembre, así como Metón de Atenas, entre otros, ¿no? Como mencionó, porque podría colocar una lista de todos los filósofos griegos, pero partimos de Aristóteles inicialmente, ¿no? Esto más o menos fue lo que vio nuestro querido amigo Aristóteles, y aquí también es importante destacar que para la época en la que estoy hablando, esos puntos ya entonces comenzaron a conocerse como los conocemos hoy en día. El punto de Aries estaba en la constelación de Aries. El punto de Piscis, de Cáncer, el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio en Capricornio, punto de Libra en Virgo.
porque Virgo es una constelación bastante grande, pero para los babilonios estaba en Libra. Estamos hablando de unos 2000 años atrás, unos 1000 años atrás, perdón. Posteriormente, Eratóstenes de Cirene no hizo más que confirmar todo esto con su experimento de medir la circunferencia de la Tierra, pues se dio cuenta que para el verano el Sol se encontraba alto y para el invierno el Sol se encontraba bajo en esos puntos antes mencionados, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, ¿no? Entonces, Eratóstenes también empezó a confirmar parte de esto. ¿Y qué fechas estamos hablando? Entre el 500 antes de Cristo y el año 100 antes de Cristo, o el año 200 antes de Cristo, aproximadamente, porque dentro de toda esa comunidad de grandes pensadores y filósofos, se encontraban muchísimos que también estaban aportando información y muchas cosas a lo que era la visión que se tenía del cielo. Esto era el mapa del cielo para esa época, ¿no? Aquí tenemos, que muchas personas dirán que es bastante parecido a lo que tenemos ahora, atención a eso. Trópico de Cáncer coincidía con la constelación de Cáncer. Trópico de Capricornio coincidía con la constelación de Capricornio. Estas líneas punteadas son el trópico de nuestro planeta, ¿no? La eclíptica es esa línea curva en sinoide y la línea central es el ecuador. Esto hace 2000 años de nuestra era. Pero hace 2000 años se creía que la Tierra era el centro del universo. Aristóteles veía el cosmos con la Tierra en el centro. Estamos hablando del sistema geocentrista, con la Tierra en el centro, lo cual fue también apoyado siglos después por Claudio Ptolomeo. Y durante muchos años, 2000 años, tenemos, o mejor dicho, 1500 años, se estableció esta polémica de si la Tierra era el centro del universo o era el Sol. Porque, por ejemplo, Aristarco de Samos había planteado o sugerido que tal vez la Tierra no era el centro del universo, pero no tenía cómo demostrarlo, por eso nunca pudo cambiar esto. Hipatia, la primera astrónoma directora de la Biblioteca de Alejandría, también lo habría sugerido, pero estaba en una época bastante difícil y ya todo el mundo, la mayoría de las personas saben cuál fue el final de Hipatia, el triste final de Hipatia, ¿no? Por también querer demostrar que la Tierra no era el centro del universo. Ptolomeo, por su parte, cuando publica el famoso libro Almagesto, él escribe sobre los epiciclos, es decir, estos círculos en los cuales orbitan los planetas dentro de las mismas órbitas alrededor del Sol y que explicaría, atención, la retrogradación de los planetas como Marte, Júpiter, Saturno, Mercurio y Venus, cosa que era recontra complicada en aquel entonces, pero que fue aceptado y avalado durante casi 1500 años. Es el famoso modelo tolemaico del movimiento de los planetas. Pero el mismo Claudio Ptolomeo también realizó algunas observaciones. Y quiero empezar con esto. Para el año 300 a.C., la razón por la que toda esta gente sabía lo que sabía era porque tenía un hobby. No tenían TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, nada de esto tenían. Su hobby era, supongo yo, sentarse a mirar las estrellas. No tenían contaminación lumínica y se aventuraban a mirar las estrellas noche a noche. ¿Y eso qué hacían? Bueno, empezaban a catalogar estrellas. Era como una competencia. Che, mira, bueno, no decían che, pero era como, vamos a medir, vamos a catalogar las estrellas. El que más estrellas catalogue gana. Y así pasaban noche a noche, supongo, estoy hablando en sentido, digamos, hipotético, ¿no? Pasaban todas las noches mirando las estrellas como hobby y al final comparaban sus observaciones. Eso, imaginándonos que era el deporte nacional en aquella época, ¿no? Y dentro de toda esa gente que empezaba a catalogar, se encontraba este señor llamado Hiparcos de Nicea. Hiparcos es ahora muy conocido por crear uno de los catálogos más completos de entre 890 y 1025 estrellas aproximadamente, con mucha, pero muchísima precisión. Hiparcos no solamente hizo este catálogo, sino que también le dio las magnitudes a las estrellas muy parecidas a las que conocemos hoy día, las enumeraba del 1 al 6 según su brillo. En aquel entonces no existía el 0, por eso no teníamos magnitud 0, pero
él hizo sus observaciones, hizo su catálogo y empezó a compararlo con los de los demás observadores. Y se dio cuenta de una cosa. Había 150 años antes de él, un astrónomo o un observador llamado Timócares. Ahí dice Timócrates, pero es Timócares. Timócares de Alejandría. Y Timócares hizo una observación que le llamó mucho la atención a Hiparcos, y fue que la estrella Spica de la constelación de Virgo, él la catalogó unos grados un poco más alejado del punto vernal de lo que él lo tenía. Y aquí estaría más o menos la comparación de las observaciones de Hiparcos versus las observaciones de Timócares. Él se dio cuenta de esto y dijo, bueno, mira, si esto pasó con esta estrella y no pasó con las demás, hay dos opciones. O Timócares se equivocó, o yo me equivoqué, o la Tierra se está moviendo. La Tierra tiene un movimiento más. Un movimiento que se llama precesión. Aquí tenemos un problema. Bueno, dice que me va a cortar la presentación en 10 minutos del Zoom. Así que le pido a Kevin que genere un nuevo Zoom si tiene por allí y lo Sí. comparta en esta sala de chat, cosa de que si se corta esto, ya las personas se puedan conectar otra vez, ¿ok? No, creo que es con el mismo enlace se puede volver a generar la misma reunión, ¿sí me entiendes? Pero creo que así no funcionó la vez pasada con Claudio. Mm. Bueno, yo porque no tengo una cuenta Sí. larga tampoco, pero bueno, ahí va. No, pero creo Ahí que Daniela sí. lo... Aunque creo que la otra parte sí no la va a dejar grabar. ¿Listo? Solamente se graba la primera parte y ya la segunda creo que sí, ya no se puede grabar. Bueno, entonces memorícense las cosas todos ustedes aquí. Qué Bueno, pena. disculpen esto, pero no estaba programado esto. Bueno, ahí vamos. Continúo entonces con la charla. En lo que se corte, vuelven a entrar al mismo link y arrancamos desde donde nos quedemos, ¿ok? Sí, sí, Bien, ningún problema. entonces Hiparcos de Nicea comparó sus observaciones y entonces llegó a la conclusión de que la Tierra tenía un tercer movimiento, ¿no? Y le llamó precesión de los equinoccios. Y así lo quedó, así se quedó. Y nadie le dio más bola a eso, digamos, nadie le prestó más atención hasta que llegó otra persona que sí es bastante conocido, Nicolás Copérnico, que al publicar el libro de la Revolución de los Cuerpos Celestes se dio cuenta de las observaciones de Aristarco, perdón, de Hiparcos, de Timócares e incluso del mismo Claudio Ptolomeo, que también había dentro de su libro Almagesto citado a Hiparcos y a Timócrates y a Anaximandro y a otros observadores diciendo, mira, esta gente catalogó estrellas en una posición y años después estas estrellas cambiaron de posición. ¿En qué año publicó Ptolomeo el Almagesto? En el siglo II después de Cristo. Entonces ya habría pasado unos 300 años desde que Hiparcos publicó su movimiento de precesión y Claudio Ptolomeo, al hacer sus observaciones, también se dio cuenta de que había un desplazamiento. Este desplazamiento se habría resumido por ahí en unos un grado cada 60 años, una cosa así, porque no había un estándar, no había un promediado, un cálculo preciso en aquel momento, pero ya se sabía que la Tierra sí tenía un movimiento que era muy, muy lento y que duraba aproximadamente eso, un grado cada 60 años o algo así como para promediar, ¿no? Entonces, a partir de allí, ahí Timócares, sí, mencioné hace un ratito que era Timócares, me equivoqué yo por el escribirlo. Junto a Aristilio, sí, también, lo que dice Álvaro allí en los comentarios es totalmente cierto. Aristilio y Parcos y Timócares, todos ellos básicamente hicieron sus observaciones y así fue como descubrieron este movimiento, ¿correcto? Entonces, ahí básicamente Ptolomeo hizo lo mismo y 1500 años después, o mejor dicho 1300 años después, entonces Nicolás Copérnico en la Revolución de los Cuerpos Celestes publica justamente esto de, bueno, hay un tercer movimiento en la Tierra, vamos a explicarlo de la siguiente manera, decía Nicolás Copérnico, bueno, tenemos el movimiento 1, es la rotación de la Tierra, que tiene su eje apuntando a la estrella boreal, a la estrella del norte, a la estrella digamos, polar en aquel entonces, ¿no? Que no sé, estaba muy cerca de la estrella polar.
Luego, el movimiento anual, que no se llamaba movimiento de traslación, el movimiento anual es el que tarda la Tierra en dar un año, y en ese movimiento el eje de la Tierra siempre se va a mantener apuntando a esa estrella. Pero llega a la conclusión Nicolás Copérnico, dice, ese tercer movimiento que tiene nuestro planeta hace un bamboleo, o sea, se empieza a mover según las mediciones que hizo esta gente, según las mediciones de Hiparcos, de Timócares, de Ptolomeo. Todo esto va a generar una revolución más en dirección contraria a la rotación de la Tierra. Atención a esto, el bamboleo del eje de la Tierra va a generar un bamboleo en dirección contraria a su rotación cada 25.000 años. Más o menos lo había calculado, promediado, o sea, no le dio el número exacto porque tampoco tenía los cálculos exactos, y encima Nicolás Copérnico había cometido un error dentro de este libro, y es que él, cuando pasa de remover el sistema geocéntrico al heliocéntrico, lo hace colocando las órbitas de los planetas en círculos y no en elipses. Entonces eso, en una que otra cosa, hace que sus cálculos no puedan tampoco explicar los movimientos de los planetas, los movimientos de retrogradación me refiero. También él, obviamente, añadió el término de la unidad astronómica, entre muchísimas otras cosas que están allí publicadas en este material, pero sí menciona y registra lo que es el movimiento de precesión. Se le dio otro nombre que no me viene ahora, pero básicamente ahí estaba él tratando de explicarlo. Ahí están lo que serían las comparaciones de Timócares, de Hiparcos, Menelao, Ptolomeo, y las mismas de Copérnico y las estrellas tomadas en cuenta, como lo son Regulus, Pica y Beta de Escorpión, ¿no? El movimiento de precesión hoy día sabemos que es este bamboleo que hace nuestro eje de rotación, y lo hace cada 25.600 años en promedio, a razón de 1 grado cada 73 años, o sea, una vida humana. Una vida humana que no alcanzaría para ver por lo menos 2 grados de ese movimiento, ¿no? Y que a lo largo de los miles de años que han pasado, sí se ha podido comprobar. Ahora, este movimiento, ¿qué causa? Que la percepción que tenemos de las estrellas, tipo la estrella polar, no sea la misma estrella dentro de unos miles de años, y no ha sido la misma en los últimos años que ha tenido nuestro planeta. Entonces, lo que Nicolás Copérnico explicó en relación a esto era que este movimiento del eje afecta principalmente al ecuador de nuestro planeta, no a la elíptica, porque la elíptica es obviamente la eclíptica, perdón, es la línea de donde el Sol se traslada. Entonces, más o menos así, como para tener empezar a modelar lo que sería el movimiento de precesión, esto sería lo que sucede. Al moverse el eje, obviamente se mueve el ecuador de la Tierra en relación a la eclíptica, y hace que desde la Tierra, en ambos hemisferios, veamos distintas estrellas en el eje de rotación de nuestro planeta. Actualmente es nuestra estrella polar en el hemisferio norte, pero hace miles de años fueron otras estrellas, y miles de años en el futuro van a ser otras estrellas. Una de las más importantes son las estrellas Tubán, Vega y Alderamin, de las constelaciones que están en el hemisferio norte. Mientras que en el hemisferio sur, actualmente es la estrella Sigma Octanti, de la constelación del Octante, pero en el futuro van a pasar a ser estrellas de la constelación de la Carina o de la Quilla, también del Triángulo Austral, y de otras constelaciones allí que básicamente no son muy llamativas en ese hemisferio. Entonces, me quedan 2 minutos de presentación. Voy a pasar a esta imagen no. Sí, voy a dejar esta primera imagen, lo voy a volver a repetir, para que en el momento que esto se caiga, puedan ustedes entonces reconectarse y continuamos con la explicación, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahí Yo tengo ahora. una preguntita, pero ahorita para cuando nos reconectemos, ¿listo? Voy a Ujú. preguntar algo. Entonces, tú generaste el enlace, entonces yo creo que, pero tú me pasaste a anfitrión, Sí. pero igual tú puedes generar la reunión, ¿cierto? Otra vez. Creo que ahí le puedes volver a dar iniciar y ya, normal. ¿Tú voy a parar de Bueno, grabar?
copien el enlace que tienen ahí en el Sí, sí, eso ya chat. está ahí copiado. Y en caso de que no se pueda volver a generar, entonces yo creo otra sala y bueno, ahí lo Dale. vamos. Ahí nos disculpan de todos con tantos problemas técnicos. Voy a parar de grabar entonces.